A partir de julio y hasta junio de 2013, los planes de salud de las ISAPRES subirán en un promedio de un 2,4%. Mientras el alza provoca reclamos de los clientes, el ministro de Salud sostuvo que el aumento se moderó gracias al IPC de la salud. Bueno, ¿cuál es la posición de los actores de la industria? Para conversar de eso, precisamente tomamos contacto ya con Hernán Doren, que es el presidente de la Asociación de ISAPRES. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por recibirnos hasta ahora. Claudio, muy buenas tardes. Bueno, lo primero que le quiero preguntar, porque ha llamado la atención como declaración la que hace Rafael Caviedes, que es director de la asociación, donde dice que las ISAPRES están siendo víctimas de una mala legislación del año 2005. Pero eso contrasta obviamente con la mirada general que se basa en las utilidades del año pasado, que suman 67.800 millones de pesos. Bueno, yo creo que la explicación en qué sentido dijo lo de víctima habría que preguntárselo a Rafael. Yo quiero creer de que el conflicto en el que hoy día nos encontramos indudablemente que es producto de una legislación que, a la luz de lo que está pasando hoy día y lo que ha pasado en los tribunales, no es la adecuada. Es una legislación que hoy día está vigente y que, querámoslo o no, las ISAPRES tienen que cumplir. Pero usted comparte entonces que precisamente debido a este mal diseño es que se ha judicializado los reclamos que pueden tener los usuarios para con la alza de los precios de las ISAPRES. Bueno, es difícil tener una segunda lectura, pues, porque si la legislación a usted lo obliga que antes de las 12 de la noche, el 30 de marzo de todos los años, usted tiene que informar a la superintendencia de cuál va a ser el alza que van a sufrir los planes de salud. Esa es una obligación que las ISAPRES tienen que cumplir. Y este tema de las alzas, yo creo que es interesante y que de una vez por todas y en forma seria nos pongamos de acuerdo, porque hay elementos que hoy día están presentes, no solamente en Chile, sino que también en el mundo. Los costos de la salud son costos que suben mundialmente. Y paralelamente con eso hay un tema adicional que nadie lo ha tocado y nadie lo ha dicho, y es que con la eliminación, llamémoslo así, de la tabla de factores por parte del Tribunal Constitucional, a las ISAPRES en general hoy día tienen un ingreso que todos los años se incrementaba del orden del 1,5%, que tiene que ver con los costos que aumentan con la edad. Y este no es un invento nuestro, porque hay cifras que la avalan, no solamente mundiales, sino que en Chile, y hechas por la Superintendencia de Salud. Ahora, esto no tiene ninguna relación con los costos de acuerdo a lo que se ha publicado, por lo menos porque hay ISAPRES, como Colmena, si me equivoco, usted me corregirá, que son de las que más ganan en el año pasado. Sin embargo, aumenta nuevamente dentro de los 3 primeros lugares sus precios para el próximo año. A ver, yo creo que la justificación de cada una de las ISAPRES, ellas tendrán que ver en qué se han basado para subir los precios. Porque, como les vuelvo a insistir aquí, en las alzas en el costo de la salud no es un tema que lo inventemos nosotros. Porque si fuera así, imagínense que el año pasado subieron los planes un promedio del 6% y las utilidades no fueron sobre el 6%. O sea, y si usted hace además un seguimiento en los últimos 7 años, va a ver que desgraciadamente ha ido en forma correlativa lo que han sido en términos generales los aumentos en los precios, y se han mantenido los rangos de utilidades, que como usted bien sabe es un promedio del orden de un 3,8% sobre las ventas. Ahora, lo que me llama la atención cuando usted se refiere también a lo que se ha politizado, o en realidad no politizado, después vamos a ir a lo de la política, pero sí judicializado de los juicios, dice que las ISAPRES, cada una en particular, además de analizar los factores de siempre, ¿no?, para calcular los costos, también tienen que analizar un factor político, y esto puede haber ocurrido ahora, cuando precisamente se está discutiendo la nueva ley de ISAPRES. Bueno, le insisto de que, a ver, en el caso de la asociación como tal, nosotros, por la Fiscalía Nacional Económica, no debemos, no queremos ni podemos intervenir absolutamente para nada en lo que es el proceso de adecuación de precios. O sea, cualquier explicación de las alzas se las tiene que pedir a cada ISAPRE cuáles fueron las consideraciones que tomó para hacer las alzas que tuvieron. Pero usted invoca la situación política como una probable, posible.
Perdón, se escucha entrecortado. Sí, se lo repito, usted invoca la situación política y me refiero una vez a la modificación o la reforma al sistema como una probable o posible. Le escucho mal, no le entiendo la pregunta. Mire, estábamos hablando precisamente de los factores que puede considerar cada una de las ISAPRES para aumentar los costos, calcularlos. Y usted, cuando se le pregunta hoy día en un medio de prensa, señala que más allá de los que se utilizan siempre para calcular los costos, ahora y a futuro, también puede haber una situación política que haya sido considerada por los directorios o por quienes calculan los precios de cada una de las ISAPRES. ¿A qué se refiere con esa situación política? Yo me refiero a que son las políticas de cada ISAPRE a implementar en el futuro inmediato. Llámese políticas del orden comercial, del orden de marketing, en fin. Eso es una buena aclaración. A eso me refería yo. Es una buena aclaración porque se pudo pensar que se refería precisamente a la reforma al sistema. No, el sentido que yo le estoy explicando ahora, en el sentido de que hay un análisis que es el que hacen cualquier empresa que se precie de tal, que tiene que hacer un análisis técnico de cuáles son las proyecciones hacia adelante para que finalmente después los directorios de las distintas empresas toman el camino que encuentran más adecuado, y en eso obviamente que hay distintos factores que los directorios entran a considerar. Además, por supuesto que más allá de la versión de ustedes, también hay quienes reclaman y señalan que no hay ninguna explicación para que se produjera el alza. Entre el 2,4 hay otros promedios también que vamos a revisar más adelante, pero dicen que con el IPC de la salud esto ya no se va a producir más adelante, que esta es la última vez en que las ISAPRES están desreguladas, dice el presidente de la... No el presidente de la asociación, sino que el superintendente. El IPC de la salud, como dice el ministro Mañalich, ¿de verdad determinó en que se fueran acotando las alzas, que fueran moderadas? No le puedo contestar, le insisto, yo no tengo absolutamente yo vine a saber de las alzas de las ISAPRES junto con con toda la gente. Yo supe a través de la intervención que hizo el superintendente y ahí me enteré de las alzas, así que cualquier consideración de que se hayan tenido para hacerla, no le puedo yo hacer ninguna alcance al respecto. Ahora, también sostiene el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que el IPC de la salud va a ser una importante herramienta que tengan los usuarios sometidos a las alzas, como precisamente ir a los tribunales, a las cortes. A ver, yo creo que hoy día el tema del IPC que se ha publicado, el tema más importante para mí es que hay un pronunciamiento oficial de que los costos de la salud suben por sobre lo que es el IPC corriente. Y eso es bastante lógico y racional, es lo que está pasando hoy día en el mundo. Y si esto hoy día en la discusión de la nueva ley va a ser indudablemente, sería muy bueno que fuera además un IPC referencial, porque el problema que hay es si usted empieza con el término que es fijación de precios, yo creo que se va a restringir lo que es la competencia, y lo que nosotros como asociación por lo menos queremos que ojalá que hayan muchos actores en el sistema y que compitan lealmente. Entonces, la declaración del ministro de Salud, ¿cómo lo lee usted? A ver, es que es que si quieres me la repite porque se escucha mal. La declaración del ministro de Salud, Jaime Mañalich, donde dice que precisamente este IPC de la salud va a servir como referencia a los usuarios para que estos comparen con las alzas que tuvo de su ISAPRE y entonces puedan recurrir a los tribunales, a las cortes. Bueno, indudablemente que sí hay un IPC que está hecho en forma técnica y recoge todos los factores que influyen, indiscutiblemente que va a ser un elemento de referencia para todos, digamos, no solamente para la ISAPRE, sino que también para todos los afiliados. Bueno, y ojalá que también sirva para los tribunales. Sí, por último, Manuel Inostroza, el ex subsecretario de Salud, dice que el alza, en definitiva, de las ISAPRES corresponde al 6,8% porque hay que sumarle el 4,4% del IPC del año pasado. Bueno, esto no es hoy día, no es algo nuevo. Mientras la época que don Manuel Inostroza estuvo también de superintendente se dan situaciones parecidas a esta o inclusive más exageradas, así que eso no es nuevo.
Bien, don Hernán Dores, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde respecto a este siempre polémico tema. Que esté muy bien. Gracias, igualmente, Claudio, gracias.